Hola, hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, este fenómeno tan extraordinario en la historia de la civilización occidental y que impuso una serie de transformaciones muy importantes y relevantes no solo a la historia de Francia, sino también por su impacto a Europa y luego a América en una serie de consecuencias sociales, políticas y a la larga también económicas que van a transformar el mundo de manera significativa y cuyo complemento podemos observarlo como segunda parte o una segunda etapa de la evolución a principios del siglo XX con la Revolución Rusa, que también va a generar un antes y un después en la historia de la humanidad. Anteriormente habíamos trabajado sobre un video con las causas de la Revolución Francesa, donde explicamos con bastante detalle las características del proceso en el cual los franceses fueron acumulando una serie de enojos, por utilizar un término coloquial, pero en realidad estamos hablando de una serie de problemas de carácter estructural, algunos de ellos, otros puntuales o coyunturales, que llevaron a que la todo confluyera en 1789 en un proceso revolucionario que no va a parar y que va a continuar durante una década hasta la llegada de Napoleón Bonaparte al poder en 1799. Con una finalidad didáctica decidí dividir la temática de la Revolución Francesa en una serie de capítulos, ¿sí? Y este es la primera parte donde vamos a analizar los primeros momentos del proceso revolucionario, desde la reacción aristocrática de 1787 hasta los primeros movimientos de la revolución en el verano de 1789. Cuando hablamos de la reacción aristocrática nos referimos a la serie de presiones y de acciones que va a emprender los grupos privilegiados, la nobleza y el clero, principalmente el primer grupo, en pos de sus privilegios, ante los sucesivos intentos de los ministros de Economía de Luis XVI, que en la década del 80 veían cómo, ante el creciente déficit fiscal del Estado francés, veían la necesidad de realizar una reforma fiscal, sobre todo a través de la creación de nuevos impuestos y de que la nobleza y el clero contribuyeran de manera significativa a sostener el esfuerzo del reino. Ante esta situación y ante la debilidad política del monarca Luis XVI, es que en 1787 una asamblea de notables, integrada principalmente por grandes nobles, príncipes de la Casa Real, el alto clero, integrando a algunos obispos y arzobispos, consejeros del rey y magistrados municipales, es decir, algunos de los grandes notables de las principales ciudades como París y Lyon, se reúnen en Versalles para discutir estos intentos del gobierno de Luis XVI y sus ministros de realizar la reforma fiscal que implicaría una pérdida de privilegios y una imposición de tributos hasta estos grupos. El rechazo casi total que van a realizar va a generar una serie de reacciones en cadena en toda Francia que va a desembocar en la Revolución Francesa. En principio parecía que esto simplemente iba a terminar reforzando el poder de los grupos privilegiados, quienes forzaron la mano del rey y lo obligaron a convocar a los estados generales. Es una entidad donde estarían los tres estamentos de la sociedad del antiguo régimen francés representados para tomar decisiones sobre qué hacer con los problemas fiscales del reino. Unos estados generales que no se convocaban precisamente desde 1614, es decir, en los últimos 170 y pico de años de historia de Francia, los distintos monarcas no habían entendido necesario tener que apelar a estos estados generales para resolver los grandes problemas, lo cual hablaba de, bueno, el carácter autócrata y absolutista de los monarcas. Pero la debilidad de Luis XVI y la situación comprometida del Estado francés obligan a que finalmente terminen siendo convocados para mayo de 1789. Concomitantemente con esto, comienza a crecer en el tercer estado. Recordemos que el tercer estado es todos los grupos de la sociedad que no tienen privilegios, es decir, desde la rica burguesía hasta los campesinos más humildes, una creciente oposición a estos privilegios que llevan a una serie de enfrentamientos ideológicos y políticos que le van a plantar cara el tercer estado a la nobleza y el clero en los estados generales. Algo que realmente era así imprevisto, pero que termina siendo
el propagador de la revolución. En ese contexto y de fuerte agitación política y de malestar, de enojo y sobre todo de pobreza por el creciente encarecimiento del nivel de vida, las dificultades económicas del reino, el enojo ante los privilegios de los grupos antes mencionados, es que de cara al proceso de elección de representantes para los estados generales, donde cada uno de los estamentos tenía que elegir a sus representantes por región para asistir a Versalles, se tenían que realizar también, o se realizaron una serie de cuadernos de quejas, es decir, una serie de artículos donde cada uno de los grupos podía plasmar allí sus necesidades o reclamos que iban a encauzar el proyecto de soluciones que los diputados tenían que llevar, es decir, como una especie de instrucciones con las cuales los diputados tendrían que ir munidos ante los estados generales. Un estudio de estos cahiers de doléances o cuadernos de quejas nos permite observar cuáles eran en general las necesidades o los objetivos que tenían la mayoría de los nobles, la mayoría del clero y la mayoría del tercer estado cuando uno estudia estos cuadernos de quejas. En general, cuando se observan los cuadernos de quejas escritos por los distintos grupos nobiliarios, se encuentran con que están dispuestos a realizar muy pocas concesiones fiscales, se centran más que nada en mantener sus privilegios sociales y políticos, es decir, tratar de que no perder el lugar que ocupan en la sociedad del antiguo régimen, pero sí están a favor de una serie de recortes al poder de la monarquía absolutista y sobre todo a la capacidad de acción de los ministros del rey, principalmente a través de la creación de un poder legislativo que estuviese bajo su control. En un sistema inspirado en cierta medida con el Parlamento británico, sobre todo con el poder de la Cámara Alta, de la Cámara de los Lores británica. En cuanto al otro grupo privilegiado, el clero, principalmente se centra también en una postura dura de rechazo ante las nuevas ideas de la Ilustración, y de cierta tolerancia que se estaba viviendo hacia los protestantes en la sociedad católica francesa de esta época, y pedían por una serie de reformas de carácter administrativo y judicial que contribuyeran a consolidar precisamente su papel, no solo en la sociedad, sino también en cuanto a su poder político. Y pedían mayores castigos hacia quienes atentaran contra la Iglesia, ya sea desde el punto de vista intelectual o a través de organizaciones o acciones que debilitaran el poder de la Iglesia en la sociedad francesa. Finalmente, el tercer estado, un grupo variopinto de intereses, muchas veces incluso contradictorios, porque no podemos obviar que los intereses y necesidades de la alta burguesía, profundamente rica y próspera, así como de los grandes comerciantes vinculados a los mercados ultramarinos, tenían intereses muy diferentes a el de los desarrapados de los barrios humildes de París o de los obreros y artesanos, y ni que hablar de los campesinos. Sin embargo, podemos agrupar en una serie de reclamos o de necesidades del tercer estado, principalmente por el lado de los campesinos, la eliminación de todos los privilegios señoriales o feudales que todavía sobreviven en Francia, que si bien no eran los mismos de la Edad Media, todavía estaban agobiados los campesinos por una serie de gravámenes, impuestos, tributos y trabajos obligatorios que tenían que darle a sus señores feudales, que principalmente eran de nobles y de la iglesia, aunque también había algunos propietarios burgueses, pero fundamentalmente era el hecho de que no solo uno tiene que trabajar la tierra, sino que además tenía que conceder una parte de su trabajo al señor feudal por el simple hecho de serlo, así como la obligatoriedad de utilizar determinados servicios del señor feudal, como por ejemplo el lagar o el molino, el lagar donde se pisaba la uva para hacer el vino, o el molino donde se molía el trigo para poder hacer la harina y el pan posteriormente, que estaban monopolizados por el señor, y tenía un costo eso. También se reclamaba, y ya de carácter más ilustrado esto, la igualdad civil y legal en todos los aspectos, la promoción de las libertades generales, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de movimiento, la libertad económica, y la idea de que se debería hacer una constitución, es decir, una ley suprema que protegiera todos estos reclamos, que los estableciese como ley suprema y que permitiera la consolidación de la igualdad de todos los súbditos del reino de Francia.
En esta imagen que estamos viendo aquí, estamos observando la convocatoria y funcionamiento de los estados generales. Estos estados generales que van a funcionar entre mayo y junio de 1789 no son más que una rémora de una especie de pseudo parlamento que tiene sus orígenes en la Edad Media, donde los tres estamentos de la sociedad estaban representados allí. Y de hecho no hay una noción de unidad porque cada uno de estos grupos estamentarios va a funcionar de forma separada. La nobleza va a tener sus representantes sesionando en un salón, el clero va a funcionar en otro y el tercer estado en otro. Aquí lo que vemos es la presentación general cuando se inaugura la primera sesión el 5 de mayo del 89, presidida por el rey, pero luego cada estamento va a discutir los problemas y las necesidades planteadas en los cuadernos de quejas por separado. Previamente, además, estaba previsto de que cada estamento tuviera un número similar de representantes, pero ante los reclamos de muchos miembros del tercer estado se decidió duplicar el número de diputados del tercer estado. Recordemos que el tercer estado representaba el 95% de la población de Francia en esta época, mientras que la nobleza y el clero apenas suman el 5%, por lo cual parecía como mínimo algo de lógica de que la representación del tercer estado fuese mayor que la de los otros dos grupos. Sin embargo, era una medida que fue aceptada por los otros porque no resolvía los problemas de fondo, porque el verdadero problema de los estados generales va a ser la forma de resolver los asuntos. No se vota por diputado, sino que se vota por cuerpo. Es decir, dentro de la sesión de los nobles se discutía la propuesta X y se votaba por sí o por no a la propuesta X. Y se tomaba como lo que saliera, sí o no, como el voto de la nobleza. Lo mismo se discutía en el clero y lo mismo se discutía en el tercer estado. Dado de que la mayoría de los miembros de la nobleza elegidos como diputados y la mayoría de los miembros del clero elegidos como diputados tendían a defender sus intereses como grupo y como estamento, invariablemente la mayoría de sus resoluciones iban a prever que iban a hacer de consolidar sus privilegios y de tratar de echarle el fardo o echarle el muerto de la responsabilidad fiscal al tercer estado como habían hecho en otras ocasiones. Ante esta cuestión de la votación por cuerpo, donde siempre iba a haber una mayoría de los privilegiados 2-1 contra el tercer estado, es que a lo largo del mes de mayo se pasan discutiendo sobre que sería necesario discutir y resolver principalmente los temas unidos en grupo y sobre todo donde se importe la votación por cabeza, es decir, cada diputado, sin importar a qué grupo perteneciese, tuviese el mismo voto y el mismo valor. Obviamente que esto fue rechazado por la mayor parte de los nobles y la mayor parte del clero, lo cual nos va a llevar a un creciente descontento del tercer estado que ven que se sienten como burlados por esta situación porque simplemente van a ver que esto termina en de vuelta consolidando los privilegios de los grupos anteriormente mencionados. A comienzos de junio de 1789 es cuando precisamente la mayor parte de los diputados del tercer estado decide rebelarse y abandonar los estados generales. El tercer estado, siendo representantes de la mayor parte de la nación, se sienten los auténticos representantes del sentir nacional y por lo tanto deciden abandonar las sesiones, reunirse en un salón aparte de Versalles, lo que se llama la cancha de pelota, el Jeu de Paume, donde van a realizar el juramento, ¿sí? Que aquí vemos en esta imagen, a la izquierda la fotografía actual del lugar donde se realizó el evento, a la derecha una pintura de el pintor de la revolución, David, famoso por varias de las obras que exaltaban la revolución, donde los miembros del tercer estado se declaran en rebelión contra el poder establecido, porque esta medida va a ser ilegal, y se conforman en Asamblea Nacional como auténticos representantes de la Asamblea Nacional e invitan a todos aquellos diputados del clero y de la nobleza que quisieran participar y ser parte de esta Asamblea de la Nación a que se unan allí. Allí donde se encuentran sus miembros reunidos está la Asamblea Nacional. Todos los miembros de esta Asamblea prestarán en este mismo instante solemne juramento de no separarse jamás y de reunirse así lo exigieran las circunstancias hasta que la Constitución del Reino sea establecida.
Este es el juramento de la cancha de pelota que se va a realizar y en la cual a partir de esto comienza a sesionar esta Asamblea Nacional que va a ser la representante de los revolucionarios para poder crear un nuevo sistema de gobierno que va a intentar transformar las instituciones políticas y sociales francesas. A partir de esto, entonces, que podemos hablar de una Asamblea Nacional que tiene claramente como objetivo la creación de una constitución, una ley suprema que ordenara y organizara las condiciones de la sociedad bajo un nuevo sistema donde se pusieran y se llevaran adelante los ideales de la ilustración. Por eso mismo, desde el 27 de junio de este mes, es que comienza la Asamblea Nacional a ser denominada Asamblea Nacional Constituyente, y a partir de ahí es que podemos empezar a hablar de la existencia de un gobierno revolucionario en Francia. Algunos miembros de la nobleza y algunos más del clero se suman a esta Asamblea Nacional y comienzan a sesionar, pero con la creciente oposición de los sectores más reaccionarios de la nobleza, que ahora sí se ponen detrás del rey y lo comienzan a presionar para que disuelva a este gobierno en rebelión, o este gobierno ilegal que es el gobierno revolucionario. En paralelo a estos movimientos políticos que se empiezan a dar, tenemos que prestar atención a la irrupción de las masas sociales en busca del cambio. Es decir, el surgimiento de movimientos populares que empiezan a darse desde agosto del 88, es decir, del año anterior, ya comienzan a haber varios motines y revueltas a lo largo del país, en muchas ciudades de Francia, en el campo, principalmente acuciados por el aumento de la pobreza y por el hambre. ¿Sí? Recordemos cuando hablamos de las causas de la revolución, que habíamos hablado de la importancia de la subida del precio del pan, cómo había creado angustia ante la incertidumbre de poder alimentarse la población. Eso generó no solo disconformidad, sino un creciente enojo ante la incapacidad del gobierno de resolver estos problemas. En ese contexto de movimientos populares es que a lo largo del verano del 89, junio, julio y agosto, vamos a observar un movimiento revolucionario en el campo francés, dirigido por un sector del tercer estado que es el campesinado, lo que se le llamó el Gran Miedo. Gran Miedo es un título aplicado por precisamente los que sufrieron esta revolución, que eran los señores feudales que realmente tuvieron motivos para sentir un gran miedo, porque grupos organizados de campesinos a lo largo del país, hartos de la explotación señorial y las imposiciones feudales, deciden comenzar a saquear los castillos de los señores feudales y sobre todo prender fuego a toda la documentación que justificaba o que legitimaba los derechos señoriales. Y de paso, muchos señores feudales que tenían una mala imagen o que se oponían a este tipo de accionarios también pasaron a ser parte de las llamas o que fueron asesinados. En este contexto de gran miedo y de desorden creciente de Francia, debilidad política del rey, es que, bueno, cientos de nobles comienzan a emigrar del país hacia los reinos fronterizos, en particular hacia Austria, debido precisamente a este fenómeno de anarquía que se estaba viviendo. En paralelo a este proceso revolucionario campesino, cuyo único objetivo era acabar con los privilegios feudales y eliminar toda la serie de impuestos y de contribuciones que tenían que pagar a los señores feudales, principalmente la nobleza, pero también contra la iglesia, es que se da el movimiento popular urbano, integrado por los sans-culottes, los desarrapados, los más pobres. Se decía sans-culottes, es una expresión en francés que decir sin calzones, porque eran tan pobres que no tenían para un calzón. El calzón es un tipo de prenda que usaba la gente que tenía recursos, una especie como de pantalón corto, que terminaba con una cinta debajo de la rodilla y unas medias largas. Bueno, la gente que era tan pobre que no tenía ni para un culotte, por eso decía sans culotte, sin calzón, eran los más pobres de las grandes ciudades, sobre todo de París, quienes junto a muchos obreros de un incipiente sector industrial que tenía Francia todavía, muy incipiente, y de muchos artesanos disconformes y molestos con la crisis económica que está teniendo Francia, van a unirse junto a otros grupos en una revuelta armada, por dos cosas.
por pan y por la revolución, por exigir que se garantice la alimentación de las masas urbanas, pero también para defender la revolución. En ese contexto y ante la amenaza de que tropas leales al rey marchaban hacia París para disolver la asamblea rebelde, a la asamblea constituyente, es que el 14 de julio de 1789 se produce un proceso inédito hasta ese momento, de que el pueblo de París toma las armas para asaltar un baluarte de la monarquía, que es el castillo de la Bastilla que estamos viendo aquí a continuación en la imagen. La Bastilla era un castillo, fortaleza, prisión, resguardo de armas del gobierno, y era un símbolo de la monarquía, odiado, entre otras cosas, porque allí figuraba una prisión para opositores al gobierno, una prisión de presos políticos, aunque bajo el gobierno de Luis XVI pocos eran los que habitaban sus calabozos, pero tenía una imagen de ser el símbolo de la monarquía absolutista en la periferia este de París. Y además era importante la Bastilla porque allí había un arsenal de armas muy importante y un depósito de pólvora. El objetivo de los rebeldes en esta jornada del 14 de julio es tomar por asalto la Bastilla, no solo para poner fin a este símbolo oprobioso del absolutismo y del despotismo del gobierno, sino sobre todo para apoderarse de las armas y de la pólvora que allí había, para crear una Guardia Nacional que fuese capaz de defender al gobierno revolucionario, ante el temor de que el ejército monárquico, de que el ejército real terminase aplastando a la revolución. Este episodio fue un episodio violento, un episodio de sangre, comienza a derramarse la primera, y no, desgraciadamente no va a ser la última sangre de este movimiento. Muchos de los asaltantes y buena parte de los asaltados van a terminar pagando con sus vidas este proceso, empezando por el comandante del castillo, quien termina rindiéndose y va a morir en el proceso, pero finalmente va a convertirse en una especie de símbolo de la revolución cuando el pueblo armado por primera vez demuestra que es capaz de, como grupo, actuar y defender sus intereses o defender su gobierno, que, así como lo veían, era el gobierno del pueblo de la Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, me gustaría señalar cómo en estos meses del año 89, mientras va sesionando la Asamblea Nacional Constituyente y también a través de la aparición de diferentes clubes políticos, comienzan a aparecer los primitivos partidos políticos que van a marcar la historia de la Revolución Francesa. Quizás es un poco difícil de catalogarlos como partidos políticos en el sentido moderno del término, ¿sí? Con organismos creados y un programa claramente explicitado y jerarquías y autoridades definidas, no hay nada de eso, pero sí claramente se trata de distintos grupos que tienen cierta confluencia de intereses y de ideas que permiten agruparlos con determinadas características. El primer sector y obviamente el más notorio de la vieja guardia es el sector reaccionario, monárquico absolutista, son los defensores del poder del rey y de la iglesia, son los enemigos de la revolución, un grupo que a medida que avance la revolución va a ir disminuyendo su número, principalmente porque no solo van a ir perdiendo progresivamente el poder, sino porque directamente van a ir siendo eliminados muchos de ellos o terminan exiliándose en el extranjero para salvar su vida. Y entre el conjunto de los grupos políticos que están a favor de la revolución podemos observar, en primer lugar, a los llamados constitucionales, donde se aprecian figuras como Mirabeau y Lafayette, el marqués de Lafayette, de célebre actuación en la Guerra de Independencia Americana, que ya habíamos visto en la clase anterior. Es un grupo que defiende la idea de una monarquía moderada por una constitución, es decir, un sistema de gobierno al estilo inglés, un rey, pero con un parlamento y una constitución que limite los poderes del poder ejecutivo del monarca. Y este gobierno este grupo político va a estar integrado por algunos burgueses, pero sobre todo por algunos aristócratas ilustrados, es decir, algunos nobles que, rebeldes a su propio grupo, entienden necesario
las ideas de la Ilustración que se lleven adelante y se van a unir allí. Lafayette es principalmente el gran defensor de este movimiento y es el primer conductor de la revolución porque se va a convertir en el comandante de la Guardia Nacional que va a defender a la revolución en estos primeros tiempos. Por su parte, los girondinos, entre los cuales figura entre sus muchos líderes Brissot, constituye el sector moderado de los republicanos, es decir, de los grupos más a la izquierda, sería el sector más moderado, más cercano al centro. Si bien de inspiración republicana no va a tener problemas en pactar con los constitucionales por una monarquía limitada, en general son miembros de la alta burguesía y grandes comerciantes vinculados al comercio ultramarino, al comercio con las colonias, al comercio con América y con el lejano oriente, que entienden necesario modernizar y adaptar la economía de Francia y la situación política de Francia para precisamente poder prosperar. Son defensores de la ley a rajatabla y de la propiedad privada, y en cuanto a la organización del reino, entienden importante que las provincias pasen a tener poder y por eso van a promover la descentralización política. Es decir, sacarle el poder a París y al rey y promover la creciente fuerza de gobierno para las provincias, los cantones y las comunidades locales, ¿sí?, de autogobierno. Algo que va a ser fuertemente contestado por el otro grupo revolucionario de importancia que son los jacobinos, un grupo más a la izquierda todavía que los girondinos, con figuras como Robespierre, Danton o Camille Desmoulins, donde van a ir radicalizando la revolución. Los jacobinos en general son individuos que provienen de la burguesía media o de la clase media de la época, aunque no es exactamente equivalente a la clase media moderna, y a los sectores populares urbanos, artesanos, pero en general gente de nivel medio o bajo, pero con cierto nivel educativo. Son radicales a tal punto de que se plantean el fin justifica los medios, es decir, son defensores de limitar la propiedad privada y las libertades por el éxito de la revolución. Y son los que cuando lleguen a la toma del poder en el proceso más avanzado de la revolución, que veremos en un siguiente video, van a entender necesario el uso de la guillotina como arma política para defender a la revolución. Por esto de el fin justifica los medios, van a crear o van a más bien potenciar lo que se llama la política del terror, es decir, de el asesinar a los opositores políticos con tal de salvar lo más importante de la revolución. Y en oposición, decíamos, a los girondinos, son fuertes defensores del centralismo, de un gobierno centralizado fuerte en manos de París, que es precisamente donde está el eje del poder político de los jacobinos, y van a tratar de conducir todos los esfuerzos de la revolución y cuando toman el poder lo van a llevar a cabo desde la capital mismo del reino. Finalmente, algo que nos puede llamar la atención, pero tenemos un grupo de los llamados demócratas, entre los cuales figuraba individuos como Carnot, que son considerados radicales para la época porque defienden ideas tales como la democracia y el sufragio universal. Ideales que hoy son características de la mayor parte de los sistemas políticos en el mundo occidental, es decir, en Europa y en buena parte de América Latina y de la América anglosajona, tanto por gobiernos de izquierda como de derecha, pero que en esta época eran vistos como grupos de extrema izquierda radicales y que no van a tener, más allá de la agitación política y sobre todo de la agitación a través de la prensa, que va a desarrollarse mucho, no van a tener un fuerte rol político en estos años. Pero sí van a dejar su legado también, sobre todo cuando salían momentáneamente con los jacobinos. Bueno, en una segunda instancia vamos a trabajar, en el segundo video, la obra de la Asamblea Nacional Constituyente, la división y la lucha política entre girondinos y jacobinos por el control político, la guerra de Francia con el resto de Europa por el peligro que veía Europa con respecto a la propagación de la revolución vista como una enfermedad, y estos aspectos los vamos a trabajar en la segunda parte, así que los espero para la misma. Muchas gracias y hasta luego.